Buenos días hermanos, otra vez nos encontramos nuevamente como todos los domingos a recibir la palabra a través de este medio por ahora hasta que nos volvamos a encontrar para alabar y bendecir al Señor. Cuando una persona trabaja en algún lugar recibe un salario. Cuando una persona compite con otra persona y si le gana recibe un premio. Y una persona cuando trabaja muchos años en una empresa y produce varios logros para la empresa, recibe un reconocimiento. Pero cuando la persona no ha sido capaz de tener un buen salario, no ha tenido ningún premio y no ha tenido ningún reconocimiento en la vida, este es un cuadro perfecto para hablar de la misericordia y de la gracia de Dios, que es el amor, es la ayuda, es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Esto es la gracia de Dios, cuando Él viene sobre nosotros sin tener ningún mérito. El título del mensaje de hoy está en Romanos 3:24, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y el versículo completo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay una persona en el mundo que pueda ganarse el boleto al cielo. No hay una persona en el mundo que tenga una justificación delante de Dios para ser salvo. Somos salvos nosotros por su gracia, somos salvos, somos justificados, redimidos, somos rescatados, somos adoptados, somos reconciliados por la gracia de Dios. Y esto es gratuitamente, no por obras o por lo que podamos lograr nosotros en este mundo, en la tierra, en nuestra vida, es que somos salvos para estar o para llegar o para recibir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La definición etimológica de gracia es regalo no merecido. Y nosotros de Dios recibimos un regalo, aunque no lo merecemos, y lo hemos recibido de parte de Dios. Es decir que nosotros, o por lo menos yo, reconozco que estaba perdido y Dios me ha encontrado, Dios me ha rescatado. A veces decimos, encontré a Dios, y la verdad es que Dios no está perdido. Yo no me encontré con Jesús. Jesús se encontró conmigo. El perdido soy yo, el perdido sos vos. Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice, y Él vino a rescatarnos y su gracia viene sobre nosotros como un manto sobre nuestra vida. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de la gracia se ha acercado al hombre, a cada uno de nosotros para tener reconciliación a través de la gracia que Cristo derramó en la cruz con nuestro Padre Dios. Tenemos que vivir todos una vida llena y caminar en la gracia de Dios. No se puede vivir una vida cristiana sin el reconocimiento de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Estamos nosotros, cada uno de nosotros, recibimos el Evangelio de alguna manera y recibimos esa gracia de Dios sobre nuestra vida y decidimos hacer un pacto con Dios, encontrarnos con Dios para que esa gracia venga sobre nosotros para poder vivir el reino de Dios. No se puede vivir el reino de Dios sin la gracia de Dios sobre nosotros. Vamos a ver un poquito todo lo que dice la palabra acerca de la gracia. El primer versículo que vamos a leer es Juan, capítulo 1, versículo 14, donde dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habló entre nosotros, y vimos, dice el evangelista, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, eso es lo que somos nosotros cuando venimos a Cristo, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad va en contra de la religión. La gracia no es religión, la gracia no admite religión.
La religión es la que nos esclaviza, nos hace esclavos, nos pone pautas, pero la gracia de Dios es la que sobreabunda sobre cada uno de nosotros dentro del marco del reino de Dios. Cristo murió por cada uno de nosotros. Aquel que no conoce al Señor quiere alcanzar esa gracia para vivir plenamente interiormente. Y aquellos que estamos en el Señor tenemos que aprender a vivir la gracia, vivir en la gracia de Dios plena. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Ya no hay un pecado que esté sobre nosotros atosigándonos. Si conocemos a Jesús, bueno, tenemos que disfrutar de la gracia de Dios. Estar tranquilos, estar contentos, y cuando nos equivocamos, dice la palabra que si nos arrepentimos y venimos al Señor, su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. La gracia no se mancha, se limpia de nuevo y queda restablecida inmediatamente cada uno de nosotros delante de Dios. Para aquellos que no conocen al Señor, la gracia de Dios les está esperando. La gracia del Señor no es una religión y alcanza a todos. No hay estatus social, intelectual o cultural. La gracia de Dios es por todos y para todos. Así Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. No podemos nosotros, como cristianos, después de hacer de la gracia una denominación o una doctrina liberal de la gracia de Dios. Es tan importante esta palabra de la gracia de Dios que el diablo, cuando no te puede frenar, empuja de atrás. Cuando no va de frente, va de atrás y te empuja, y pareciera que todo es legal dentro del marco evangélico, cuando no todo es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el liberalismo y no en la gracia de Dios. Tenemos que vivir en la gracia de Dios, pero no en un liberalismo espiritual que hago lo que yo quiero y Dios me bendice. Vivo como yo quiero y Dios me va a bendecir igual. La gracia de Dios es la que nos va a permitir que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Si leemos en Romanos capítulo 5, 19 al 21, dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando venimos al Señor, como dice Pablo en este pasaje, el pecado tiene que ser desraigado de cada uno de nosotros. Ya no podemos vivir en el pecado, ya no podemos volver al pecado. Por un hombre que fue justo, todos fuimos justificados. Y esta es la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que por Jesucristo, el único mediador, hemos sido todos justificados y vivimos la era de la gracia. Vivimos en un estado de gracia delante del Señor. En Romanos también, capítulo 6, del 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que ver que cuando nos encontramos verdaderamente con Cristo, es difícil que una persona vuelva de donde salió. Realmente, porque dice, si yo conozco ya ¿cómo viviré en el pecado? Entonces, ¿cómo es que se vive en el pecado y se vive en la gracia? ¿Puede ser posible esto? ¿O no nos hemos encontrado directamente, personalmente con Cristo? Vivir bajo la gracia de Dios hace que en mi vida yo ya no haga más lo que hacía antes, y todo lo que está mal delante de Dios ya no lo hago y no lo voy a hacer, y tengo el poder interior para no hacerlo.
En Romanos 5:7, en el mismo pasaje, dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo somos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué importante es que saber que Cristo vive en nosotros por la gracia, por su gracia, que somos salvos, redimidos, adoptados como hijos de Dios, y que ese poder, esa gracia que está en nosotros, nos permite y nos ayuda a no volver al pasado. En Tito capítulo 2, 11, 14 dice así: porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, la gracia de Dios nos enseña, dice la palabra acá, que nos está enseñando que renunciemos a la impiedad, a los deseos del mundo. Ya somos diferentes, ahora tenemos una salvación, la gracia nos está enseñando y Jesucristo vive en cada uno de nosotros, de aquellos que se acercan al Señor. Dios es santo, hermano, y Dios nos llama a una gracia santa. Por eso es que debemos vivir en un camino de gracia y santidad delante del Señor. ¿Para qué sirve la gracia? Uno se puede preguntar, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace la gracia en cada uno de nosotros? Bueno, la gracia es para disfrutarla porque hemos sido bendecidos espiritualmente. Juntamente con Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales. Recibimos de las riquezas de la gracia de Dios y ya no somos más esclavos del pecado, somos hijos de Dios, somos libres, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha libertado de las ataduras, de las presiones que hay en el mundo. Y aquí es donde nosotros como hijos de Dios actuamos y vivimos, y nadie viene a Cristo de casualidad, sino que Cristo nos ha permitido llegar a Él y convertirnos en hijos de Dios y ahora vivir en su gracia. La gracia, digo también, que nos dio la oportunidad de una nueva vida, de comenzar de nuevo. Qué bueno que es cuando alguien en determinado momento de la vida uno puede decir: quiero empezar de nuevo. Me gustaría comenzar todo de nuevo. Y eso es posible, sí es posible en Cristo Jesús. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, nacemos a una nueva vida, a un nuevo destino, a un nuevo camino, por la gracia de Dios. Por la fe en la gracia en Jesucristo, comenzamos una nueva vida. Y el pasado quedó en el pasado, las cosas viejas ya pasaron. Ya el pecado, los problemas, las malas decisiones que teníamos, que hemos hecho y que nos presionaban a tener una vida ya condenada, en Cristo Jesús la gracia de Dios rompe toda condena en cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida y en todos aquellos que se acercan al Señor. Tenemos un llamamiento santo porque tenemos un manto santo de la gracia de Dios en nosotros. Hay un llamamiento de la gracia de Dios a que actuemos como Él actúa, lleno de gracia y de verdad. Y entonces verán muchos como en Jesucristo, dice, vimos su gloria, su gloria. Y es importante que cada uno de nosotros podamos expresar con nuestras actitudes y con nuestra vida la gloria de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y cómo es la gracia? ¿Cómo es la gracia? Y la gracia primeramente es eterna, porque es de Dios. La gracia no cambia, no tiene niveles
potencial sobre cada uno de nosotros. Esa gracia de Dios que viene sobre nosotros nos ama a todos por igual. Por eso es que no es por obra que somos salvos, sino por la gracia de Dios. No importa si yo soy un profesional, si yo trabajo recogiendo cartones para mantener mi familia o tengo una empresa multinacional. Si la gracia de Dios viene sobre cada uno de nosotros en el mismo potencial. Sin la gracia de Dios sobre nuestra vida y reconocimiento, no podremos entrar al cielo. Porque lo que nos permite llegar al cielo gratuitamente es la gracia de Dios. No importa cuánto dinero podría llegar a tener yo, sino que por la gracia de Dios, que es eterna y que es para todos sin igual, y no cambia, no importa el tiempo que vivamos por los siglos, la gracia de Dios permanece para siempre. También puedo decir que la gracia de Dios es perseverante, porque nos ayuda a permanecer a cada uno de nosotros en la gracia de Dios, en el camino de Dios. Esa es la gracia de Dios. Es el mismo Espíritu Santo, la gracia de Dios. Ese Espíritu que resucitó a Jesucristo, esa gracia es la que está en nosotros y es la que nos hace perseverar, estar, caminar, madurar, avanzar, desarrollarnos en la vida cristiana. La gracia de Dios. Y sobre todo que la gracia de Dios es gratuita y somos salvos por declarar nuestra fe en Jesucristo y entregar nuestra vida a Él. La gracia de Dios también es soberana y reina sobre todo aquellos que quieren recibir de esa gracia de Dios, de que estemos embestidos de esa gracia de Dios. Y cuando los demonios y el diablo y los dardos de fuego vienen sobre nosotros y vemos que estamos impregnados de la gracia de Dios, ellos huirán y nosotros resistiremos y ellos huirán y la gracia de Dios es la que se va a manifestar en cada uno de nosotros. La ley del Viejo Testamento era santa, justa y buena, pero la ley del Viejo Testamento no implicaba salvación. La salvación viene a través de Jesucristo. Cuando alguien me pregunta cómo comenzar a leer la Biblia, le digo, bueno, mirá, comenzá y querés leerla a partir del Nuevo Testamento, que es la salvación del hombre. El Viejo Testamento es historia de la iglesia de Dios. Y el Viejo Testamento, cuando leas el Nuevo y después vayas al Viejo, vas a ver cómo se relaciona. Y ya hablaba la prefigura de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La salvación, la gracia de Dios la recibimos en Jesucristo. Él es la plenitud, Jesucristo, de la gracia de Dios entre los hombres. Jesús, cuando vino a la tierra, estaba lleno de la gracia y de la verdad de Dios. Por eso asombraba, por eso se quedaban maravillados, por eso habían milagros y prodigios a través de Él, donde se movía y la palabra que Él hablaba era verdad, con poder, con autoridad y con gracia de Dios. Hablaba con una palabra firme, dura, impregnada de la gracia de Dios. Por eso es que a veces recibimos la palabra de Dios y qué duro esto me dio, justo me la pegó a mí, ¿no? Y entonces uno dice, pero estuvo bien, la palabra es así. Es dura, es firme, es penetrante, pero está impregnada de la gracia de Dios para que nos haga bien a cada uno de nosotros. Y nosotros que hoy vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos la gracia sobre la gracia. Más allá de la ley más la gracia de Cristo. Y lo vamos a leer en Juan capítulo 1, 16 y 17, dice así, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Hermano, te animo a que te gloríes, que te alegres, que te goces, que estás viviendo en la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. La ley que estaba escrita, los mandamientos, mas no tenían salvación. Y ahora con Cristo Jesús no solamente tenemos salvación, sino que tenemos que nos enseña, nos guía, nos llena y nos sigue transformando a la imagen de la gracia de Cristo Jesús. Debemos todos cuidar esta gracia cuando la hemos recibido. Cuidar la gracia, cuidar nuestra salvación. Por ahí quizás algunos pueden decir, no, la gracia, la salvación no se pierde, pero te invito a que leamos Filipenses, capítulo 2, del 11 al 13. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos revestidos de una vestidura, de un manto de la gracia de Dios y debemos cuidarla. Debemos tener cuidado de nuestras acciones, cómo nos conducimos e ir aprendiendo y fortaleciéndonos cada uno de nosotros. La gracia de Dios no es licencia para pecar y después arrepentirnos y pedir perdón una vez y otra vez y otra vez. Tenemos que hablar con alguien, tenemos que confesar para no volver a caer, para no volver a tropezar con la misma piedra. Dios nos perdona, Dios nos limpia, se olvida, nos restaura, nos fortalece, pero te dice el Señor, no lo hagas más, no lo vuelvas a hacer. La gracia de Dios viene, que es el poder de Dios, para no hacer eso, para no volver a pecar. Eso es la gracia de Dios. No la libertad para poder pecar y arrepentirme, sino que la gracia de Dios viene para fortalecernos para no pecar. La gracia sobre gracia es lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en el reino de Dios. Es la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos, que la gracia de Dios te acompañe todos los días, que puedas reconocer y ser agradecido a Dios, porque por gracia somos salvos. Por gracia entendemos la palabra de Dios. Nadie se ha merecido el cielo, nadie se merece un premio, nadie ha sido un reconocido para ganarse el cielo. No hay justificación posible en el mundo delante de Dios para que podamos ser salvos, solamente por su gracia. Y eso nos pone a cada uno en un plano, en un piso donde estamos todos iguales delante de Dios. Aún como pastor, aún como un diácono, como un apóstol, nuestros pies tienen que estar en el mismo nivel que estamos todos y mantener y tratar de llevar adelante esta vestidura de la gracia de Dios, que sea blanca y resplandeciente, que es lo que viene a buscar el Señor a su iglesia. Aquellos que han guardado sus vestiduras para cuando Él regrese o cuando Él nos llame en su tiempo. La gracia de Dios es la que nos permite a cada uno de nosotros poder caminar en un mundo perdido, lleno de tinieblas, y nosotros resplandecer, ser luz y sal en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Hermano, que la gracia de Dios en tu vida sea renovada constantemente con salmos, con palabras, con canciones. Cuando vos orás, cuando vos pensás, cuando vos alabás a Dios con tus acciones, la gracia de Dios está sobre tu vida. No podés dudar que cuando has venido al Señor, te has bautizado y la gracia de Dios ha venido sobre tu vida más allá de las pruebas y dificultades, porque la gracia de Dios lo que te permite a vos es gozarte en medio de la dificultad, estar estable en medio de una tormenta, estar firme y seguro con una fe certera, precisa en quien has creído.
la gracia de Dios venga sobre tu vida, cada día sea renovada sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, hermanos, que esta palabra de que somos gratuitamente salvos por la gracia del Señor y justificados delante de Dios, te acompañe y se renueve en tu mente y en tu corazón para que le puedas dar gracias a Dios cada mañana al despertarte y decirle gracias, Señor, porque hoy tengo una nueva gracia, un día nuevo por vivir, que todavía no se escribió mi libro, el día de cada uno, y poder avanzar en la gracia del Señor. Que el Señor te acompañe y que esta gracia que nos permite a todos alcanzar el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro esté en tu boca cuando hables con el Señor. El Señor te siga bendiciendo. Nos vemos en la semana como en casa para la edificación y el crecimiento de cada uno de nosotros.